esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal. Bienvenidos un día más al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Te saluda tu amigo Charlie desde Londres. El otra vez decía eso y me escribieron en un comentario y me decían que mi acento no es el de Londres, que por qué estoy allá. Decían que les estaba mintiendo, pero bueno, cada quien. Muchas gracias por acompañarme en este día martes, streaming, programa en vivo número 129, y como siempre muy agradecido de que estés del otro lado de la pantalla. Si me confirmas el audio y el video para poder ir comenzando y saludarte en la parte del chat. Vamos a ver quién me acompaña esta tarde y noche. Emanuel Ortiz dice, viene del Telegram, dice Emanuel. Bienvenido. Dan Peña está un día más desde Cuba, el Going to Zero, fíjate que todavía está aquí y debe tener FOMO Dan Peña. Javier inicia ya, dice, sí, empezamos puntuales creo yo. Emanuel Cornejo, saludos, ya cerró todo y tomó ganancias, perfecto. Juan Manuel Polvillo, está Fernando Villarreal, Chile Go. Ah, está en Alemania Juan Manuel, fíjate, creo que es la primera persona de Alemania, o al menos no lo he sabido yo. Estamos con Hosder, programación JDCZ, dice, a vender. Estamos con Juan Hernández también desde California, Juan Enrique Poblete, Mariano, Fernando Villarreal, Chiqui Bitcoin, como siempre, desde Venezuela, Chiqui. Black Fox, vámonos para la parte del último porque después nos vamos a demorar una hora solo en los saludos y después se enojan. Dice acá, Capu dice, José Sifonte también me acompaña. Dice Ricardo desde Venezuela, Sergio Yoca desde México. Un saludo para Jaciel Pereira Mayo, dice, está en México me imagino. Muchas gracias por esa colaboración. Un super chat ahí me ha dejado para un tecito que me lo voy a tomar luego del programa. Muchas gracias. Acá ya cerraron, tomaron ganancias. Acá quieren ver a Shiba en un minuto. Gianfranco Muñoz está en Perú, fíjate. Baby Shark, el bebé tiburón también anda por acá. Muchas gracias. Vamos a empezar el programa, pero no creas que me he olvidado. Tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Que siempre tengo que hacerlo porque hay gente nueva que se está uniendo y como ven el programa muy parecido al de Jaime, se enojan y ponen alguna cosa por los comentarios, pero debo recordarte que la estrategia que estamos estudiando en este canal es del maestro Jaime Merino. Esta no es mi estrategia, yo no soy trader profesional, soy solo un estudiante. ¿Y por qué? Porque esa estrategia me ha parecido interesante y cada vez lo confirmo. O sea, a mí me gusta la estrategia. Sin embargo, hay muchas incógnitas, muchas interrogantes de la gente nueva principalmente y que yo pretendo ayudarte en ese proceso de aprendizaje y espero que te sirva.
Eso es lo único que tengo que decirte. No sin antes, debes tomar en cuenta siempre, siempre, que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Perfecto. No me han confirmado el audio o no leí, pero me imagino que está bien. Así es que vamos a ir empezando el análisis de Bitcoin. Nosotros ya lo habíamos visto en el diario. Fíjate, ese ADX sigue con fuerza y la direccionalidad ya tiene la pendiente negativa. La direccionalidad bajista de este monitor. Lo que decíamos que hay que operar con precaución. Sin embargo, recordarás, si es que tú eres nuevo, tal vez no sabías, pero cuando estábamos en esta parte, cuando se nos giró aquí a la baja, nosotros decíamos, o yo decía, que voy a darle mayor peso al ADX, es decir, que aquí no es que se va a desplomar, simplemente tenemos una fuerza, pero que va a subir paulatinamente, ¿no? Como está aquí, fíjate. Esto es lo que incluso ayer explicó Jaime esta parte, y por lo cual la panza de rata que decía Jaime se formaría aquí. En teoría eso es lo que se está proyectando. Jaime también lo está proyectando así. Mientras nosotros tengamos esta fuerza en el gráfico diario, incluso en el grupo de Telegram hoy en la mañana, cuando empezó a bajar la vela, empezó a tener un retroceso, estaba roja la vela diaria. Entonces decían que ya se va a cero, porque mi termómetro es el grupo de Telegram. Si es que no sabes, tenemos un grupo de Telegram, la comunidad de ABC Bitcoin, para estudiar la estrategia de Jaime, cuyo link está en la descripción de este video si es que gustas juntarte con nosotros. Es totalmente gratis. Sin embargo, te recuerdo que no es un canal de señales, pero ahí todo el día estamos divirtiéndonos y discutiendo sobre la estrategia y sobre el mercado. Entonces yo les decía que se fijen en el diario, que el diario es el que lleva el compás del movimiento. Entonces, si nosotros mantenemos la fuerza del ADX, tenemos todavía fuerza para seguir subiendo, que va a seguir subiendo a partir de ahí, y yo creo que nadie puede garantizarte eso, pero lo más probable es que el movimiento tiene fuerza, y eso es lo importante aquí. Ahora, como estamos cerquita del máximo anterior, hay gente que ya está lista para operar la ruptura, y debes saber que en esta parte es imposible comprar. Nosotros hemos venido en el gráfico diario más o menos desde aquí diciendo que acá no se compra, acá no se compra, aquí no se compra y acá tampoco. En el gráfico diario no hemos tenido entradas, y no hemos tenido, y no en este momento tampoco la tenemos. ¿Cuándo va a haber la entrada en el gráfico diario? Nadie puede asegurarlo cuándo va a suceder, pero lo que sí sé es que cuando este ADX se gire, voy a ver la debilidad en el gráfico diario, con lo cual me va a dar el patrón de rango o caída, la zona de peligro, y en ese momento yo estaré presto y a esperar para encontrarle a Bitcoin lo más cerquita de la media para incorporarme a la tendencia alcista de Bitcoin. Es así de sencillo tal vez, o de simple. No hay nada que hacer en el gráfico diario. Compras en este momento, imposible. Nosotros siempre vamos viendo la probabilidad de hacer trades más cortos y buscando en el gráfico de 4 horas los posibles puntos de entrada, los menos arriesgados. Y te decía, creo que fue ayer que te decía, o antes de ayer, no recuerdo, te decía que yo ya había comprado en esta parte, porque yo compré en 61.600 más o menos, por aquí. Sí, compré una parte y yo esperaba sinceramente que aquí se venga a formar un valle rojo, y si es que venía el precio, retrocedía, iba a completar mi posición a la alza. En este caso, el precio empezó a subir y vemos el resultado. Estamos en la parte alta, casi llegando al máximo histórico, por lo cual en este momento tampoco es una opción de compra. Si es que tú no arriesgaste donde tienes que arriesgar, donde se termina prácticamente la bajada esta del monitor, el patrón de retroceso, ahí son las compras, las zonas donde uno arriesga. Y te había dicho que ¿por qué arriesgaba ahí si no está el valle rojo? Porque también tenemos que tener muy en cuenta
la acción del precio que la estábamos viendo y había absorción por la parte baja, lo que indicaba compras. En este momento estamos viendo el resultado ya de lo que hicimos ayer. Entonces, la gente que tomó el riesgo, me imagino que está así. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Simplemente hay tres opciones. La primera, tomar ganancias y salirte con todo. La segunda, tomar ganancias parciales y proteger el resto del trade. O la tercera, simplemente proteger a precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Si es que llega hoy al máximo histórico hoy, o llega mañana, o llega lo que sea, tú estás dentro del mercado y estás protegido. Tu opción de pérdida ha cesado, ya no hay opción de pérdida. Entonces, esto es lo que me gusta a mí de la estrategia, porque podemos detectar esas zonas donde podemos adoptar riesgo y también las zonas donde ya no se compra. Eso es lo importante, donde ya no se compra. Y que puede seguir subiendo, por supuesto. Fíjate que en 4 horas tiene fuerza y direccionalidad en este momento el ADX. Sí, fuerza y direccionalidad en 4 horas. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Zona de compra y ya no, bajo mi punto de vista. Ahora, si es que tú quieres arriesgar ahí y poner un stop loss mucho más grande, ya es cuestión tuya. Pero nosotros arriesgamos donde la estrategia nos dice que tenemos que arriesgar. Acá dice el amigo Alex BR, dice, hola guapo, dice, pero no me has visto todavía. Pero bueno, aceptado el piropo. XLM dice, XLM, voy a anotarte. Uni y Solana en 4 horas. Parece que alguna de ellas tuvo entradas y bastantes tuvieron entradas ayer que las estuvimos viendo. Y déjame termino con el análisis de Bitcoin y vamos a comenzar con esas criptos. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Y eso es lo que tengo que decirte de Bitcoin. Simplemente hay que dejar correr el trade porque simplemente el precio va a caer cuando vendan. Y cuando van a vender, nadie lo va a saber, nadie sabe. Fíjate acá lo que pasó. Quiero que veas también, porque el chinito, sabes que los que mueven el mercado están atentos a la jugada. Y quiero que veas esto, que aquí, ¿dónde estaba? Ah, aquí, esto pasó apenas, eso pasó, ¿cuándo está? Fíjate. Esto fue el 6 de septiembre, estábamos alcistas, que la pendiente positiva, la direccionalidad alcista y rompió el máximo anterior y estábamos todo to the moon. Y como viste, el resultado que se dio y empezó a caer, sí. Entonces, muy atento porque el chinito no te va a avisar. Por eso es que yo te recomendaría usar tus stop loss por cualquier eventualidad. Recuerda que es un mercado altamente especulativo y cuando entra el chinito no sirve nada. No sirve ni el ADX, ni la pendiente positiva, ni el monitor, ni absolutamente nada. Eso es lo que tengo que contarte. No sé si es que tú ya estás dentro o ya vendiste, porque ahí vi bastantes que ya tomaron ganancias y no está mal, no está nada mal ir tomando ganancias. Si me comentas algo sobre el análisis de Bitcoin para ir conversando, dice por acá. Bueno, acá sobre el análisis de Bitcoin parece que no hay nada. Dice, ¿cómo se llama la app que usas para ver las gráficas? David Valladares. Es la gráfica de TradingView, el programa se llama TradingView. Y ahí tienes unos videos en el canal para que empieces desde cero con TradingView. Ok, entonces vamos a ver al amigo que me pedía XLM. A ver cómo están las criptos. Parece que se quedaron quietas unas, otras empezaron a bajar por la dominancia. Vamos a ver, pedía XLM, quería Uni. Vamos a dejarles todas listas para revisarle. Y la otra que quería era Solana. Vamos a verle si es que hay entradas en este momento. XLM, gráfico diario, a mí personalmente no me gusta. Parece que se está girando este ADX. No me gusta por el monitor básicamente aquí, pero ¿qué te digo? En esta zona, ya que ha retrocedido, yo espero que se dé
el retroceso en el diario. Aquí lo que nos marca eso es un rango caída. Sí. Rango caída, hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Ahora, si quieres tú verlo en 4 horas, déjame verle, está a punto de darte entrada. Sí, está a punto de darte entrada en 4 horas. ¿Por qué? Porque la gente que ya nos sigue algún tiempo sabe que en las partes bajas es donde nosotros nos arriesgamos, no porque sabemos que vaya a subir, pero nosotros sabemos que ahí podemos poner un stop loss pequeñito. Sí, recuerda el gráfico diario para operar esto, porque en el caso de darse favorable, yo creo que simplemente hasta el máximo anterior, y ahí ver si te compensa el riesgo-beneficio de esa operación en XLM. Hay que arriesgar, muchas veces toca arriesgar para entrar al mercado. Fíjate tu Uni. Sí, el gráfico diario es muy parecido al anterior, pero en 4 horas te están dando puntos de entrada. Me gusta aquí, me gusta Uni porque se ha ubicado sobre el punto de control importante, el punto de volumen, y al estar en la parte baja, el stop loss, lo mismo que te dije de la criptomoneda anterior, lo mismo. Me parece que son entradas a la alza en este momento. Ya vimos Sol, déjame ponerle acá. ¿Cómo estamos con Solana? Solana, por ejemplo, si me pones a escoger entre estas tres, yo operaría Uni, por ejemplo. Por el punto de control, sí se entiende ahí la idea. Fíjate el punto de control de Uni, cómo está. Y ahí queda mucho mejor el trade a la alza. Sí, en Sol también te va a dar una posible entrada alcista en el de 4 horas. Pero si vemos el diario, le habíamos dejado así la proyección. Sí, así la proyección. Entonces, en el de 4 horas corres un poco más de riesgo, digamos, por el análisis que tenemos en diario. Todavía está en retroceso Solana en diario. Eso para el amigo que me había pedido. Y otro amigo también me dejó un comentario, un amigo de Ecuador, de mi país. Me había dicho que le revise AVAX, pero AVAX no tengo. Tal vez me dijo AVAX, pero bueno, me dijo AVAX. Y Neo, vamos a verle Neo porque AVAX no sé si escribió mal tal vez. O no le encuentro. En Neo estamos haciendo este rango que se formó. Desde que nos dio la direccionalidad bajista de este monitor, habíamos dicho que se va a meter aquí en un rango. Le falta todavía desarrollo, como tú ves, y simplemente dejarle que se desarrolle. Tal vez en el gráfico de 4 horas, si tú quieres revisarle. Yo esperaría tener un patrón más claro, te soy sincero. Esperarle el diario. Porque el precio está incluso debajo del punto de control. Y en el diario no tenemos fuerza. Sí, yo esperaría que se dé el retroceso en el diario para operar más claro a Neo. Ahora que el precio se ubique bajo el punto de control no me gusta. Pero por eso mismo dejarle un poco más que se desarrolle. Y ver un patrón más claro en Neo. También me decía que le mande un saludo a Onyx CP del grupo de Telegram. Un abrazo al amigo Onyx CP. Ok, me parece que no hay preguntas de Bitcoin ni nada, simplemente quieren ver criptomonedas. Voy a apuntar algunas, dice David Sandoval que quiere Litecoin. Vamos a ver Litecoin, vamos a ver a DOT en 4 horas, TRX también. Malevo Suave dice saludos desde Buenos Aires. Un saludo mi estimado amigo. Dice a Litecoin, pero en diario y semanal dice. Vamos a ver Litecoin cómo está. ¿Pasará su máximo anterior? Bueno, ya sabes que esas preguntas nadie puede saberlo. Simplemente detectamos con la estrategia las zonas de compra y las zonas de no compra. Y si va a llegar a X o Y precio, eso es muy complicado de que alguien sepa eso. Pero ya la vamos a revisar. El amigo Jaiman Lara quiere Atom en 4 horas. Vamos a ver a Matic. Perfecto. BTS dice por acá. Esa creo que es BitShares. AVAX
Ok, y también quieren Celo. Parece que ya, a ver, XRP. Perfecto. Vamos a ver Jota también, ¿cómo está? SFP, dice el amigo, desde Guatemala. Un saludo hasta allá. Bueno, vamos a empezar con estas porque después me confundo cuando anoto varias. Vamos ahí, vamos a empezar Litecoin. ¿Cómo estamos con Litecoin? Recuerda tener en cuenta también que la dominancia de Bitcoin está subiendo. Creo que hay un FOMO generalizado con Bitcoin. Y atento ahí con las criptos. De retroceder Bitcoin ya sabes que cae y se va llevando a todo. No sirve ningún análisis tampoco si cae Bitcoin. Eso es ya por default. Muy bien. Aquí teniendo este ADX por debajo del punto 23. Parece que ya lo vimos ayer. Este es el diario. Yo le había dejado aquí en rango. Y zona de compra, obvio no tenemos ningún patrón para decir que nos vamos to the moon. Lo interesante es que el precio esté por encima de este punto de control. Sí, no tiene patrón to the moon. La tendencia desde que rompe la media móvil es alcista y vamos a ver este movimiento. Es lo que esperamos, si es que no se desploma todo. Entonces hay que esperar esto. Y esperar el punto de entrada, simplemente que cuando se dé esto y tengamos el punto de entrada, el precio esté sobre el punto de control. Eso vamos a ver en Litecoin, en el gráfico diario, que probablemente sea alcista. Más adelante, en este punto simplemente es de no compra y nada más. En el semanal es alcista, bajo mi punto de vista también. En el semanal es alcista Litecoin. Nada más. Vamos a ver a DOT. Perfecto. Recuerda dejarme un like, que siempre va a ser bien recibido de mi parte. Y te agradezco bastante. Polkadot. Me imagino que quieren meterle el diente. Fíjate tú, todavía tiene fuerza. Y tiene la debilidad del monitor. Entonces aquí un trade en 4 horas yo creo que sí se podría hacer. Creo que este análisis le dejamos ayer, fíjate. Y en el diario es este movimiento y en el de 4 horas es este. Entonces, con el riesgo que eso implica, calcularle tu stop loss aquí. Sí, es pequeño, está de alrededor del 5%. Yo creo que si quieres arriesgar es la zona. Para DOT. Vamos a ver a TRX. Perfecto. Vamos a ver el diario cómo está en Tron. Posible retroceso en Tron. No tiene fuerza, fíjate. O sea, aquí va a quedarse en este rango igual. Lo que me gusta es que esté el precio por encima del punto de control. Esperarle. Si es que tú quieres entrar en compra ahí, yo te diría que no. No es compra ahí. Hay que esperarle que retroceda. Déjame ver el de 4 horas. Cómo está para hacerle una entrada. Está más peligroso que DOT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en teoría, esta parte ya está tocando el punto cero. Nada más le queda formar un valle verde que podría formarse, pero no me da la confianza. Y justo estando ya por acá, un stop loss del 5. Bueno, no es que esté muy grande el stop loss, pero a mí me gustaría un patrón un poquito antes hubiera sido la entrada. Fíjate, hubiera sido por acá excelente si le veíamos antes. Pero en este caso, que puede subir, sí puede subir. Y el stop no está muy grande, entonces probablemente sí. Ese trade te dejo ahí. Tú revisa tu cartera, tu riesgo-beneficio. O puedes buscar alguna cripto que esté con un patrón mejor. Vamos a ver, por aquí sí debe haber alguna de ellas. Pero te dejo ahí. Atom. ¿Cómo estamos con Atom?
Fíjate que en Atom tenemos el análisis en diario. Ese es el que tenemos y se está dando a favor. Si es que alguien tomó riesgo en la zona donde hay que tomar riesgo, en este punto ya no. En este punto ya no. Inclusive ahí se podría proteger a precio de entrada incluso ya. No sé cuánto se lleva a favor aquí en Atom. Casi el 7. Yo creo que sí. Debería hacer proteger el trade a punto de entrada. Ya entrada no hay. Punto de entrada ya ese fue antes. Yo aquí ya te digo que no. Zona de compra no. Fue antes la compra. Exacto. Eso para Atom. Vamos a ver. Tenemos a Matic. Vamos a ver. Matic. ¿Cómo estamos con Matic? Gráfico diario. Decíamos que no compras ayer porque esperamos este retroceso. Sí, y se está dando el retroceso. Yo creo que hay que esperarle para que se desarrolle esto. Tenemos aquí como que está agarrando fuerza, pero no me confío. Yo voy a esperar un patrón más claro en Matic. Nada que ver ahí. Un poquito más de esperarle. BTS. BTS BitShares. Fíjate tú aquí la diferencia. Tenemos el precio casi que cerraría por debajo del punto de control. Es importante el cierre diario. Si es que el precio cerraría debajo, no te puedo decir que se va a desplomar, pero esta debilidad que me da aquí el monitor. Y fíjate lo que está, la acción del precio sube y aquí hay muchas ventas. Entonces, operar esto, no. Yo le dejaría que se desarrolle para mi rango y luego ver la opción. Lo más interesante sería que se ubique sobre el punto de control para poder ver una opción alcista posteriormente. En este momento, yo no operaría BitShares. Ok. Vamos a ver a AVAX. AVAX, el análisis lo traemos desde hace algunos días en el gráfico diario y es alcista, totalmente alcista para mí. Para mí es alcista. Sigue ahí la proyección. Teníamos buenas ganancias, casi subió el 13%, pero nos está dando, nos dio otra vez la opción de entrar. Yo creo que sí todavía se mantiene ese análisis en AVAX. Es alcista en el diario. Ok, tenemos Celo, que también creo que es el mismo caso. Sí, alcista en el diario. Le falta un poquito, fíjate tú. Aquí ya se ha desarrollado bastante este monitor. Vamos a esperar. Más o menos le faltarían unos 4 días más o menos. Que si no sube el precio habría que cancelar más adelante. Pero aquí llevamos un poco a favor. Estamos bien ahí con Celo en el diario alcista. Acá. XRP, vamos viéndole, le falta un poquito. Fíjate el riesgo de hacer un trade en el de 4 horas, fíjate que le habíamos dejado, creo que acá, no sé si es que por acá era, ayer le dejamos ahí el trade alcista. Pueden hacer este movimiento y sacarte y empezar a subir. En el gráfico de 4 horas tenemos esta entrada alcista con el gráfico diario que está en retroceso, fíjate. Entonces, mucho ojo ahí. Con ese riesgo es el que vas a meterte si es que aceptas tomar ese riesgo en XRP, en el de 4 horas. Perfecto. IOTA. Está casi igual, fíjate. Varias criptomonedas ayer estaban con este rango o caída que decíamos que iban a hacer. Y ahí están. En el de 4 horas intentamos ver el rebote. Pero aquí mientras no se gire este ADX, tiene que girarse un poquito. Y todavía está ahí pendiente. Pero este trade muy corto, fíjate. Entonces muchas veces hay que ver el riesgo-beneficio para poder meterte en la operación. Aquí claro que puedes disminuir el stop loss de un 4, un 5% a un 3% de stop loss. Fíjate si te conviene.
pero ese rebote tiene la zona de entrada en ese momento. El amigo Alejandro Gabriel dice, ¿cómo se llama el indicador de volumen que está a tu derecha? Este se llama el perfil de volumen de rango visible, o BPBR. Exacto. Estamos con IOTA y vamos a ver SFP. SFP parece que tuvo un pump la semana pasada, si no estoy mal. Sí, fíjate tú. Vamos a ver el diario. No sé si fue alguna noticia la que causó eso o pura manipulación de precio. Pero entrarte ahí, ya me dirás. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, con una subida como esta y estando en pleno retroceso el monitor, tiene fuerza todavía el ADX, fíjate. Pero yo no me fío de este. Esto es manipulado, entonces probablemente va a ser el electrocardiograma que nos explicaba el amigo Jaime el día de ayer. Entonces, tal vez cuando llegue a esta parte poder pescar una de estos golpes de suerte más o menos. Pero en este momento SFP descartado para mi gusto. Ok, vamos por acá. Dice Isui, dice Matic. Matic. Parece que ya vimos Matic, pero no sé si lo vi en 4 horas. Déjame ver Matic. Le dejamos en el diario como rango caída. Y Matic en 4 horas te está dando la zona de entrada. Fíjate tú que varias criptomonedas tienen el mismo patrón. Está casi igual. Yo diría que lo más cerquita que puedas de la media. Recuerda que tiene direccionalidad y pendiente negativa. Puede bajar un poquito más. Y aquí, lo más cerquita de la media, puedes hacer esto para ponerle un stop loss pequeño. Idealmente el stop loss debe ser debajo del punto de control. Pero en este caso ya te queda muy grande. Y con el gráfico diario de Matic, yo no me arriesgaría a hacer esa entrada. Y que puede salir bien, sí, pero yo ahí no me metería, la verdad. Ok, dice por acá Bet. Vamos a ver, Bet. El hombre malo está copiando la estrategia, fíjate tú. Vamos a ver Ethereum, dice por acá. Ya tengo a Bet. Acá dice BTHO. Diario. Parece que ya vimos el semanal ayer de BTHO, no sé. Déjame revisarle. No le vimos en el semanal. Vamos a ver BTHO XRP en semanal, dice. Déjame ver XRP en semanal. ¿Cómo estaba XRP en el semanal? La verdad es que no lo he visto en el semanal. Fíjate que la zona ideal de compra no es la zona ideal de compra. No tenemos fuerza. Y al no tener fuerza, esto se está metiendo en un rango. Y yo creo que va a ser así. Sobre todo por el ADX que no tengo fuerza. Ahora tocaría esperarle lo más cerca de la media para hacer una entrada en el semanal. Pero esto te estaría dando en un mes, más o menos aproximadamente. Entonces, esa es la proyección que te dejo. Posteriormente hay que ver si es que las condiciones se dan para que luego verle la opción alcista. En este caso, con este ADX debajo del punto 23, te voy a dejar así en el semanal a XRP. Ok, recuerda que es simplemente mi opinión. Por supuesto, vas a complementar con tu propio análisis. Vamos a copiar criptos. Ya teníamos copiadas 3. Dodo dice, por favor, vamos a ver a Dodo. Vamos a ver a ADA, pero en 1 hora dice. Quiere hacer scalping, creo, en 1 hora. Vamos a ver cómo está ADA. Dice Seller. CLR. Perfecto. Dice Javier que invirtió en Solana y está en pérdidas. ¿En qué temporalidad? Me imagino que estás en spot. ¿Y con qué stop loss entraste al mercado?
Yo creo que hay que aguantar la posición. En Solana va a bajar un poco más según lo que vi la proyección en el diario. Pero es alcista porque está en rango en el gráfico diario. Entonces tienes que ver eso, porque si me dices así no está incompleta la información. Vamos a ver a REN en el diario, dice. ¿Cómo está Luna? Creo que está alcista Luna también. Dice Alejandro Gabriel, ¿lo modificaste? Sí está modificado. Si es que gustas, le voy a mostrar los parámetros que tengo en el BPBR. Este no es. Aquí fíjate. Lo tengo así. No, y creo que es lo más parecido al gráfico de Jaime. Así, así y así. Espero que te sirva también eso. Para el amigo Alejandro Gabriel. CRB dice por acá. Por ahí anda Pecho Peludo también, que le están agradeciendo ahí. EOS en 4 horas. Perfecto. Bake en semanal ya le revisamos ayer, me imagino. Creo que fue ayer. ¿Dónde estaba? Bueno, no recuerdo, pero me parece que era alcista Bake en el semanal. Shiba dice, Shiba en el diario tiene un patrón de retroceso y hay que esperarle. Yo decía hasta el viernes más o menos para los que quieren operar al meme. Pero ya te anoté, vamos a ver. Vamos a ver estas criptos. Perfecto, recuerda dejarme tu like, que siempre es muy agradecido para la comunidad. BitChain tiene lo mismo, fíjate. Y la proyección está ahí. No hay cómo cambiarle. Es un rango, esperamos que se quede sobre el punto de control para luego que se dé el retroceso para arriba. BitChain. No hay más que hacer. Vamos a ver Ethereum. Ethereum. Ajá, en el diario es un rango caída en el diario. Sí. Vamos a ver en el de 4 horas. En el de 4 horas la entrada era antes en el de 4 horas. Si es que alguien tomó el riesgo en la zona que hay que tomar el riesgo, debería subirle el stop al precio de entrada. Déjame ver cuánto tiene a favor. El 2.4. Muy cerca, muy cerquita. Yo creo que todavía aguantarle el stop loss ahí. Como varón. Espérale, todavía tiene desarrollo alcista en el de 4 horas. En el diario, como ya viste, tiene ese de rango o caída. EOS. Vamos a ver a Shiba. Ah, no, perdón, estoy en Ethereum. BTHO me toca. ¿Cómo estaba? BTHO. Le vimos alcista, la probabilidad alcista. Ahora se está metiendo en un rango, pero con direccionalidad bajista. Y aquí no me está gustando esto, fíjate, de BTHO. No me está gustando que el precio va a quedarse por debajo del punto de control. Yo te voy a quitar esta proyección que se hizo. Decíamos que si el precio se mantiene por encima del punto de control, vamos a conservar alcista, pero en este punto yo no le veo entrada alcista. No le veo entrada alcista, así es que yo en este punto no compraría esta criptomoneda. Tal vez en 4 horas operar un rebote, eso es lo que nos queda. Muy pequeño el rebote que te va a dar la opción. Ya mismo te da la entrada. No está confirmada, pero yo creo que este trade no vale la pena hacer. No vale la pena hacer. Dale tiempo que se desarrolle un poquito más el valle rojo y ver qué es lo que hace el precio. No creo que se vaya a ir de golpe, pero se va a meter en un rango
y esperemos posteriormente ver una entrada aquí en esta cripto. Idealmente debería el precio estar por encima del punto de control, si no las opciones son para abajo más bien. Entonces hay que esperarle a BTHO. Vamos a ver Dodo, ¿cómo estamos? Dodo. Le habíamos visto alcista, pero este análisis creo que es en el semanal mío. Dodo en el semanal es alcista. Ahora en el diario tiene el mismo patrón que todas las criptos que acabamos de ver. Vamos a quitar esto. Y lo mismo. El rango. Y esperemos que no caiga de la zona de volumen importante. Y luego ver la entrada alcista. Yo con este patrón, con ese monitor con debilidad, no puedo dejarte alcista una criptomoneda. Probablemente me equivoque, pero ahí está. Eso para Dodo. Vamos a ver ADA. Varias están en 4 horas casi con entrada, como ya vimos. O sea, está muy parecido, pero ya cada quien toma el riesgo si es que le compensa. Fíjate aquí el rango que está haciendo ADA. Aquí agarrando fuerza bajista. Entonces entrada en compra en ADA. Y yo creo que no. Yo creo que no todavía. ADA hay que esperarle un poquito más. Ajá, fuerza bajista está cogiendo. Todavía no ADA. Tal vez en 4 horas el rebote, pero también va a ser bien pequeñito el espacio que tiene. Entonces, por eso es que no te dejo ahí. Lo que decía, esperamos que rompa el área de volumen importante y se coloque por la parte alta. Ahí va a ser diferente. En este momento, yo creo que lejos de ADA, en mi caso. Vamos a ver CLR. Creo que en el diario le teníamos la proyección. Fíjate que la proyección en diario está bien. Ahora lo que no me va a gustar, fíjate que va a cerrar la vela con un importante mechazo en la parte alta, que quiere decir que mucha gente está vendiendo esta criptomoneda. Y ahí las personas que tomaron riesgo en CLR deben conservar su stop. Si es que estás dentro, creo que conservar tu stop, no tienes otra opción. Déjame ver el de 4 horas. Sí, está complicado porque está el precio debajo del punto de control. Sí. Ya, a ver, acá vamos a ver el diario. Y yo creo que ahí tendrías que conservar la posición. No está confirmado, fíjate, ni siquiera confirmado aquí la direccionalidad alcista, pero es en la zona de tomar riesgo, es ahí, no hay otra. Esta es seller, yo conservo ahí la posición alcista CLR. Vamos viendo REN. Ajá, esta la estábamos viendo que probablemente nos iba a dar la entrada próximamente. Y aquí está, justamente llegando a tu zona de compra, donde hay que tomar riesgo. Alcista REN en tendencia. Y está dándote un buen punto de entrada. Perfecto, es en el diario. Vamos a ver. Luna. También, lo mismo Luna, fíjate. Está en la zona donde hay que arriesgar. No está confirmada la entrada, pero es en la zona donde hay que arriesgar. Luego que te confirme el precio está más arriba. Entonces hay que tomar decisiones muchas veces antes de que se forme el patrón. Vamos con CRB. También decíamos el retroceso lo más cerca de la media para buscar la opción alcista. Simplemente déjale que retroceda. Estamos en el gráfico diario. Déjale que retroceda. Y si es que rompe, y hay que ver qué es lo que hace el precio. O sea, tenemos que estar dándole seguimiento mientras se completa el retroceso, porque nadie sabe qué es lo que podría hacer. Entonces, espérale. Compra como tal en este momento no hay compra. Tampoco CRB. Vamos con EOS.
Ok, EOS, fíjate tú. Triste lo de EOS. Le queda recorrido. Ah, bueno, el precio. Ahí me queda por debajo del punto de control. En rango. Lo mejor que puede hacer es quedarse en rango. Ahora, lo mismo que decíamos de las otras criptomonedas. Cuando se ubique sobre el punto de control, ahí vamos a ver la proyección alcista. Antes no. En EOS. Ajá. Aquí está la más querida del maestro Jaime. Esto es lo que decíamos, hay que esperarle. Fíjate, habíamos puesto esta en gráfico de 4 horas. Decíamos que ayer que había entrada en Shiba, o ayer o antes de ayer. Tenemos ese pequeño desarrollo que ha habido, y en este caso ya con debilidad. Yo diría que hay que tomar ganancias justo aquí. Compras, no. Ya tiene debilidad incluso en el de 4 horas y en el diario. Entonces, los que saben hacerle short, ahí, short a Shiba. Recuerda que no te estoy recomendando apalancarte, simplemente te estoy haciendo un comentario nada más. Vamos a ver a FTM. ¿Dónde está Phantom? Phantom. Justo lo mismo que te explicaba en Shiba, fíjate. Cuando tengo en el diario este patrón de retroceso, yo habitualmente no tomo el riesgo. Pero en 4 horas te dan entradas, fíjate. Te dan entradas en 4 horas y ahí está. Ahora en 4 horas también la debilidad. Y debilidad en el diario y debilidad en el de 4 horas. Ahí, fíjate tú. A los que les gustan los shorts, ahí tienen un buen chance. Ok, déjame comentarte. Para la gente nueva, la gente que quiere aprender la estrategia. Y precisamente tengo una lista de reproducción que te la comparto totalmente gratis. Puedes ir a verla. Donde están todos los aspectos básicos conceptuales que necesitas saber para aplicarlos en el mercado con la estrategia de trading latino. Es un material inédito que ni el autor de la estrategia no lo tiene. Esto lo he ido armando yo con el tiempo mientras estoy aprendiendo la estrategia. Entonces espero que te sirva y también puedes ir a revisarla si es que es de tu interés. Ok, vamos por el chat. ¿Qué me dicen? Dodo en 4 horas, dice, lo analicé en diario. Debe estar con entrada, fíjate. Ya no me gusta ya en 4 horas Dodo, fíjate. Ya no me... Porque en teoría debería haber subido más. Y aquí la acción del precio es la importante. Aquí ya va a llegar al punto cero, fíjate. Y está prácticamente al precio de entrada. Entonces, aquí yo no asumiría el riesgo que en otras ocasiones sí se asume. Por ejemplo, acá asumes el riesgo, pero acá ya no. Bajo mi punto de vista, aquí ya no es zona de asumir riesgo. Eso para Dodo. Ok. Won en 4 horas, dice por acá el amigo. ¿Cómo estamos con los likes? Si es que alguien me ayuda. Ahí con los likes. Vamos a ver. Won, dice el amigo. No sé si es que ya revisé Won. No revisamos Won. Está anotada. Alice, vamos a ver a Alice. Hay varias que ya se revisaron. Ahí, si es que me ayudan los amigos que están desde el inicio. Es importante. Vamos a ver a Ref. Bitcoin Cash quiere por acá el amigo. Ok, el amigo Daro me dejó un like con un pollito ahí. Muchas gracias. EOS ya está revisada. Vamos a ver a XS. Vamos también con Maná. MKR. Juan Sebastián XRP. Ya la analizamos ya. XRP. Sí, ya está analizada XRP. Vamos viendo BAT. Perfecto. Ya tengo Maná. Muchas gracias a Chiqui Bitcoin. Me está colitando ahí con los likes. Muchas gracias. Luna. También ya vimos Luna. Vimos Matic.
Vamos a ver aquí. Ajá. Perfecto. Vamos a ver Gala también. Ok. Vamos con Harmony. A ver, ya le puse mal. ¿Cómo está Harmony? Creo que ya está desarrollándose el análisis que se hizo ayer, si no estoy mal. Bueno, aquí está en el rango caída. Bueno, en el de 4 horas, no sé si le dejamos alcista ayer, pero en este caso, no es alcista. Tiene fuerza el movimiento. A ver, déjame ver. Vamos viéndole bien. Aquí está en el rango. Bueno, aquí está agarrando fuerza el ADX, fíjate. Lo más abajito que puedas agarrarle para ver esta opción alcista aquí en... Pero está el stop grande. Bueno, un 7%. Sí, aquí no me gusta a mí el diario. Aquí el diario no me gusta. Como sabes, prefiero yo que se desarrolle todo este monitor. Ahora también tiene fuerza el ADX. Entonces por eso puede haber la opción de este longcito aquí. Al alza este pequeño tramo en Harmony. Te lo voy a dejar así. Ok. Vamos a ver a Alice. Por ahí parece que hay algunos patrones más interesantes. Sobre todo los que en el diario no hay peligro. Vamos a ver el diario primero. Ajá, aquí todavía podría estar en este rango todavía. Sí, aquí te voy a dejar este rango en Alice. Lo que pasa es que en esta zona podrías arriesgarte a hacer el trade en 4 horas. Vamos viendo. No me gusta que esté el precio debajo del punto de control. Vamos a verle. Bueno, no quedó debajo. Eso, y tiene fuerza. Este movimiento tiene fuerza en 4 horas. Entonces, yo creo que buscaríamos un mejor patrón. Necesitamos que se gire aquí el ADX con pendiente negativa. Y para ver la opción aquí. Yo creo que puede caer un poquito más, fíjate. Creo que puede caer un poquito más y ahí hacer el rebote. Y es el rebote pequeñito, simplemente a la media para seguir cayendo. Entonces no sé si te compense ahí ese trade. Y eso es lo que te puedo decir para Alice. Déjame ver. Bueno, acá hay cierta absorción. Estás en una zona baja. Fíjate, el stop loss 7%. Para buscar un 10, un 12% más o menos. Así te dejaría este trade para Alice. En 4 horas. Vamos a ver REF. Vamos a ver el diario. El diario de REF es alcista. Direccionalidad y fuerza. Este cierre diario no me gusta. Pero aquí no tiene fuerza. Y la direccional. Es un patrón poco habitual. Pero yo aquí no compraría. Yo esperaría que se dé el retroceso lo más cerquita de la media. Para poder inclinarme por la opción alcista. Yo le dejaría todavía correr aquí. Probablemente un valle rojo. Y ahí verle la opción alcista. En REF en 4 horas. Todavía no. Ok. BCH. ¿Cómo estamos? BCH. Ajá. Fíjate tú lo que estábamos buscando. Que se desarrolle un poco más el precio. Fíjate, se desarrolla. Y aquí te está dando entrada alcista en BCH. Un punto negativo, que está el precio todavía por debajo del punto de control, pero no es que se ha desplomado y está en la zona. Está en la zona. Yo te dejo alcista a Bitcoin Cash ahí. Todos los gráficos diarios están muy parecidos, entonces ese es el problema.
lleva peligro, rango caída igual. En el diario, en el de 4 horas, tiene ese pequeño trade que se podría hacer. Está en la zona. Ok, vamos con Axi. AXS, ¿cómo está? AXS. Fíjate que la entrada nos dio en esta parte. Aquí nos dio la entrada. Aquí nos dio la entrada. El precio se va desarrollando mientras se desarrolla el monitor. Y acá le faltan un par de velas para cerrar el trade. Sí, recuerda que acá pasó lo mismo. Acá pasó exactamente lo mismo. Entonces, como siempre, debo recordarte que es un juego de probabilidades. Nosotros le vimos la entrada, creo que fue por aquí. Sí, aquí fue la entrada, fíjate. Y decíamos que si se desarrolla ya la parte roja, la zona alcista, habría que cancelar aquí. Por estrategia, eso es lo que se debe hacer. Pero justo después de eso, el precio sube. Entonces es un juego de probabilidades. Y la probabilidad de que caiga a partir de que toque el punto cero el monitor es más alta. Entonces, atento ahí. Atento ahí. Puede subir a partir de ahí también. Por eso te digo que hay que darle chance unas 3 velas más o menos. De 4 horas. A XS. Vamos a ver a Maná. Maná. No me gusta Maná. El cierre por debajo del punto de control. No me gusta. Se está desarrollando el monitor. Bueno, le habíamos visto aquí en el diario. Fíjate tú lo que estamos viendo. Sí, el rango que se está haciendo. Y mientras se forme, hay que dejarle correr el retroceso. Luego buscamos la opción alcista. En este punto no hay manera de meterle el diente ahí. Al menos en el gráfico diario. Que para mí es el gráfico principal. Entonces, primero le vemos en el diario como siempre. Para seguir cayendo, decíamos aquí, fíjate. Rebote para seguir cayendo. Y aquí el precio debajo del punto de control. Mi opción es más para abajo que para arriba. Vamos a quitar esto. Ok. Así para MKR. Esperemos que en lo que falta del día el precio cierre por encima del punto de control. Ahí estaríamos viendo alguna posibilidad. Mientras tanto, yo creo que lo mejor que puede hacer es quedarse en rango. Pero ahí te dejo. No hay compra MKR. Basic Attention Token. ¿Cómo le dejamos a BAT? Fíjate que todas tienen el patrón muy parecido. Aquí está en el rango. Le falta un poco más de desarrollo, el retroceso. Y hay que dejarle. Probablemente desde aquí empiece a subir incluso. Vamos a ver el de 4 horas. Pero yo le dejaría que se desarrolle bien el diario. Recuerda, rebote para seguir cayendo. Y aquí no tenemos fuerza en estas criptos. Está todo en rango. El diario sobre todo en rango, todas las criptos. Vamos a ver Key. Parece que vimos Key uno de estos días. Y decíamos que no se compra alcista. Pero opción de compra ya no es. Tampoco. Vamos a esperar el retroceso. Y ahí vemos la opción para arriba. En este caso no. Eso en el de 4 horas. Y en el diario fuerza y direccionalidad, pero no se compra. Ya ahí no se compra. Vamos a quitarle esto. Ok, recuerda que Key es una moneda explosiva. Y hay que correr con un poquito de suerte. Agarrarle una buena zona. Y usar una orden OCO o una venta limit. Ir al todo por el todo en Key. No hay compra tampoco. Gala, parece que esta era una cripto nueva que le habíamos dejado en rebote para caer. Entonces, nada que ver Gala. Estamos en el gráfico diario, en el de 4 horas. Decíamos que era para abajo y se está dando para abajo. Aquí no tiene ni volumen casi.
Estás en la zona de buscar el rebote en 4 horas. Estás en la zona baja y aquí podemos operar. No porque sepa que va a subir, pero ahí con mucha fe. Porque estamos en la parte baja. El stop loss sí te saca un 7% y esperando que se desarrolle a favor hasta el punto de control. Eso. El amigo Estefano dice: Ada y Bet en diario, dice. Parece que ya vimos. Ajá. Déjame ver a Bet. Creo que ya vimos esas criptos, mi estimado amigo. Debe estar por acá, fíjate. Aquí está Ada. Y decíamos que nada que ver con Ada en el gráfico diario. Todavía mantiene esta debilidad y está agarrando fuerza bajista. Entonces hay que dejarle que se desarrolle y buscar posteriormente alguna entrada en ADA. Por el momento, con el precio debajo de las medias móviles, la opción es para abajo. ADA. Y BET. Déjame ver qué decíamos de BET. En el diario decíamos que está haciendo ese rango. Y está bien mientras no rompa este punto de control para luego buscar la entrada alcista. En este punto no hay compra y no hay entrada todavía, mi estimado amigo Estefano. Muchas gracias por tu colaboración. Vamos por acá. Nos quedamos en Gala. Sí, hemos terminado este grupo de criptos también. Déjame comentarte. Bueno, ya te dije de la lista de reproducción. Aquí están todos los patrones. El patrón de rebote. Las temporalidades, importantísimo que vayas a revisar. ¿Y qué más tenemos por acá? Ah, también recuerda que tengo un link de referido de Binance donde puedes ahorrarte el 20% de descuento en tus comisiones de trade y el 10% en tus comisiones de trade para futuros, el 20% para spot. Esto de futuros con el código de referido ABC Bitcoin 1. Cuando creas tu cuenta, estás colaborando indirectamente con el canal porque a mí también me regalan un porcentaje por ahí. Así es que muchísimas gracias. Dice DOT. Parece que ya vimos DOT. ¿Dónde está DOT? Sí, está DOT. Ya está revisado DOT. También XTZ. Déjame ver si XTZ revisamos. Me parece que XTZ no hemos revisado. Voy a anotar XTZ. Ok, vamos a ver a XTZ. Ok, YFI 2 en el diario. Perfecto. El de XRP en 4 horas me faltó, dice. Lo que pasa es que cuando en el gráfico diario ya le veo en rango, ya no le busco entrada en 4 horas. Pero si gustas, vamos a ver. Porque varias están con el mismo patrón y dando entrada en 4 horas. Sí, y XRP está dando entrada en 4 horas. Creo que sí le revisamos. Sí. Pero aquí recuerde, esta fuerza que tiene este ADX en 4 horas es del movimiento previo, que es bajista, de este movimiento. Entonces, ese es el peligro que llevamos al operar con el diario en el retrocediendo. Pero ahí te dejo. Ok, acá dice NBS, dice. Quiere ver Sand AAB. Ok. Roberto González, el análisis de Bitcoin es el primero que se hace. Entonces, dale al inicio del streaming y ahí está el análisis de Bitcoin. Near dice. Vamos a ver a Near. Ya anoté NBS, XRM. Perfecto. Litecoin, también está revisado Litecoin. No sé si IOTA no revisamos hoy. Sí, ya está revisado IOTA también. Phil me falta, Phil. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos con los likes. En este momento, mi like en vivo, el 286. Recuerda que no te cuesta nada un like. Y para mí
es muy importante. Vamos a ver. Esta parece que no revisé. No le tengo en los apuntes. XTZ. Me parece que Tesos estaba alcista, pero no sé si en 4 horas o en el diario. En el diario estaba alcista, fíjate. Ahí sí estás esperando una invitación en XTZ. Tenías mejor oportunidad antes, pero ahorita yo creo que todavía está en la zona de arriesgar en XTZ. Ok. Vamos a ver YF2. Ok. YFI2 para abajo, YFI2. Para abajo, YFI2. Vamos a ver. Vamos un poquito rápido. Porque ya son patrones, son los mismos patrones que se está viendo en las criptos y no creo que uy. Un electrocardiograma más. Entonces aquí la proyección es esta. Y aquí no se compra jamás. Si quieres jugarte a la suerte en la parte del punto de control, buscarle un golpe de suerte, como digo, para arriba en NBS. Donde está, imposible. Sand. Ok, Sand en el diario. Habíamos dicho que esperáramos un poquito, que retroceda un poquito más, fíjate. Voy a mantener la proyección. ¿Puede caer un poquito más? Sí, yo creo que sí puede caer un poquito más. Recuerda que se está apenas formando el Valle Rojo. Y yo le esperaría un poquito más a Sand, pero alcista la proyección de Sand. Recuerda que es el diario y no vas a esperar ganar mañana en Sand, pero ahí está. Le dejo tal cual. AB. AB. Gráfico diario. Está en rango. Habíamos dejado la opción bajista. Y mientras esté debajo del punto de control, voy a conservarle bajista con la debilidad. Probablemente no caiga. No caiga. Se quede en rango. Por la debilidad que tiene. Porque no tiene fuerza ni para abajo ni para arriba. Entonces déjame actualizarle aquí. Déjame actualizarle. Y vamos a decir que se va a quedar aquí en este rango. Sí, probablemente luego veamos alguna entrada en AB. En este momento no. Hay que dejarle nomás que se desarrolle el precio. Que haga lo que sea. NEAR. Fíjate que le habíamos dejado alcista hace días. Y en este momento ya no es una zona de tomar riesgo. Ya no es una zona de tomar riesgo. Peor con el patrón que tenemos en el diario. Lo que probablemente te haga aquí es un rango también. Entonces atento. Luego de que se dé el patrón, para ver la opción de incorporarte al movimiento alcista de NEAR. Vamos a ver a Monero. Creo que es XMR. Me pusieron al revés ahí. O copié mal. Oja, tampoco me gusta eso, fíjate. Que el precio cierre debajo del punto de control. No tiene fuerza tampoco. No tiene fuerza. Y aquí vamos a dejarle el mismo rango. Cuando el ADX está de esa manera, lo más probable es que se haga un rango. Entonces nosotros vamos a adoptar posiciones alcistas tal vez aquí, pero idealmente sobre el punto de control. Entonces hay que esperarle todavía. Monero en el diario no tiene entrada. Vamos a ver Field. Lo mismo, fíjate que es el mismo análisis, lo dejamos bajista. Y aquí está agarrando cierta fuerza. Voy a mantener ese análisis en Field, voy a mantener el análisis. Así es que creo que hemos revisado como 40 criptos. Por acá el amigo Miguel dice que quiere sushi. Vamos a ver si es que podemos. ¿Qué opinas de Ref? Ya hicimos el análisis. Y Bake, creo que no vimos Bake hoy. Ok, vamos ahí con Bake. Ya está hecho el análisis de Ref al amigo que está ahí solicitando. Vamos a ver a Sushi. ¿Cómo está Sushi? Lo mismo.
lo mejor que va a hacer es el rango. Y luego buscamos la opción alcista. Luego, déjale que retroceda tranquilamente ese monitor. No le veo ahí opción. Vamos a ver a Bake. Bake también haciendo el rango. Déjame quitar esto. Haciendo el rango Bake. Y aquí está Bake, está soportando la zona. Fíjate que le falta un poco. Y ahí vemos la opción. Esperemos que no cierre ninguna vela por debajo del punto de control. Y vamos a mantenerle alcista luego. En este momento el rango también para Bake. Mr. White está en Guayaquil, dice. Ya revisé Key, mi estimado amigo. En diario. Ya está revisado Key. Dale para atrás un poquito. Por acá SHR. ¿Y qué más querían por acá? Clay dice. Vamos a ver. Vamos a ver GRT también. De una vez. Ya para ir cerrando el programa. Vamos a ver estas criptos. SHR. Está en KuCoin. En el diario. Aquí le veíamos alcista, se dio esa proyección. Pero en este momento, en el diario como tal, no tengo zona de compra. Cuando el precio está debajo del punto de control, preferible es dejar que el precio se desarrolle. Aquí no le veo opción. Por la cercanía que tiene al punto de control. Va a ser diferente si es que rompa y apoya. Sí, rompe, apoya y ahí nos guiamos para el movimiento alcista de esta cripto SHR. Por el momento yo le dejo así. En 4 horas. Claro, en 4 horas fue el punto donde había que tomar riesgo. Fíjate que fue un poquito antes. Vamos por acá. Claro, el asunto donde tomar riesgo era aquí. La zona. Ahorita ya tenemos el patrón de rebote. Y probablemente llegue a esta zona. Pero como tal zona de compra ya no es. Idealmente acá. Ahorita debería estar protegido más bien. Ya no es zona de compra en esa criptomoneda. Clay. Perfecto. Hijo. Y este es otro electrocardiograma de los que hablaba el profe. Y aquí, si quieres, es como ir al casino. O sea, aquí metes tu dinero, no sabes cuánto tiempo vas a esperar. Y probablemente te dé algo así mismo. Pero también te podría hacer eso. Entonces, atento. Ahí sin stop loss, sin nada. Vas y por todos. Fíjate quién hizo eso aquí. Le sacó un 150% más o menos. Entonces es una apuesta simplemente. Ahí no hay estrategia, ahí no hay patrones, ahí no va nada. Vamos a ver GRT. Veamos el diario cómo estamos. GRT. Podría arriesgarme aquí en GRT, fíjate. Porque el precio se detuvo. Fíjate que ya tuvo varias veces que quiso romper esa zona. No ha podido. Tiene compras por la parte baja. Y está en la mejor zona. Yo diría que aquí se podría arriesgar en 4 horas un trade. Incluso el stop loss podría estar por debajo del punto de control y para arriba. Sí, yo te dejo así a esta cripto GRT para el amigo que me pidió. Así es que, bueno, yo creo que por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás. Y yo te esperaría el día de mañana. Déjame tu like también, que siempre es importante para el canal. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los
qué, a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.